Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Su oasis de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco, donde analizamos las series que nos tienen enganchados hasta la madrugada y, por supuesto, la vida de nuestros ídolos. Hoy vamos a descorchar una botella de champán emocional y sumergirnos en un tema que ha alimentado debates apasionados y ha generado teorías conspirativas dignas de una novela de espías: la relación, el romance, la historia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. Preparémonos para diseccionar los entresijos, los rumores persistentes y las declaraciones oficiales que han tejido la trama de este vínculo que floreció bajo el sol de Senkalkam, la serie que conquistó corazones a nivel global, conocida en algunos rincones del mundo como Love is in the Air. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de chismes jugosos, quiero recordarles la importancia de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita traviesa para que no se les escape ni una sola de nuestras actualizaciones repletas de noticias de última hora, análisis profundos y, por supuesto, el salseo que tanto nos gusta del vibrante universo del entretenimiento turco. Su apoyo es la chispa que enciende este motor y nos permite seguir trayéndoles contenido de la mejor calidad. Ahora sí, pongámonos serios y vayamos al meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se fusionaron para convertirse en sinónimos de química explosiva en pantalla, talento desbordante y un amor que trascendió la ficción. Su romance, como todos bien recordamos, germinó entre el brillo cegador de los focos, el zumbido constante de las cámaras y las páginas repletas de diálogos ingeniosos de Senkalkam. La serie se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, arrasando en las listas de popularidad no solo por su trama adictiva y sus giros inesperados, sino también por la innegable, palpable, casi tangible conexión que emanaba de sus protagonistas, Eda y Serkan. Al principio, como suele suceder en estos casos, la especulación era la reina del baile. Se les veía compartiendo momentos fuera del set, cómplices y relajados. Intercambiaban comentarios enigmáticos en redes sociales, alimentando las llamas de la curiosidad. Y la prensa rosa, como era de esperar, no tardó en olfatear la posibilidad de una historia jugosa y comenzó a publicar artículos llenos de insinuaciones y preguntas sin respuesta. Sin embargo, Hande y Kerem, fieles a su estilo reservado y cauteloso, optaron por mantener un perfil bajo, casi hermético. Negaban rotundamente cualquier vínculo romántico, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional y nada más. Pero, como dice el refrán, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, ¿verdad? Y en este caso particular, la verdad se manifestó de forma espectacular a través de unas fotografías robadas durante unas vacaciones paradisíacas en las Maldivas. ¡Boom! La bomba estalló con una fuerza atómica. Hande y Kerem, tomados de la mano, disfrutando del sol radiante y las aguas turquesas, sin poder negar por más tiempo lo que era evidente a todas luces, estaban completa y absolutamente enamorados. La confirmación oficial, esa declaración que todos los fans esperaban con ansias, llegó poco después, cortesía de sus propias redes sociales. Publicaron fotos juntos, rebosantes de cariño, acompañadas de mensajes llenos de complicidad y etiquetas estratégicamente colocadas que dejaban claro que lo suyo era algo mucho más profundo y significativo que una simple amistad. La reacción de los fans fue, como era de esperar, ensordecedora. Las redes sociales se inundaron con una avalancha de mensajes de felicitación, expresiones de alegría desbordante y buenos deseos para la pareja. Era el cuento de hadas moderno hecho realidad. Eda y Serkan, la ficción y la realidad, fusionados en un único y apasionante romance. Pero, ¿qué ha dicho Hande Erçel sobre este torbellino emocional? Bueno, a lo largo de diversas entrevistas y apariciones públicas, Hande ha hablado con cariño y respeto sobre lo especial que fue conocer a Kerem y tener la oportunidad de trabajar a su lado. Siempre ha destacado su profesionalismo impecable, su contagioso sentido del humor y su gran corazón, lleno de bondad y generosidad. Ha enfatizado repetidamente que Kerem fue un apoyo fundamental durante el extenuante rodaje de la serie y que su amistad se fue fortaleciendo y profundizando con el paso del tiempo. En una entrevista particularmente reveladora, Hande mencionó que Kerem es una persona muy importante en mi vida. Es un gran amigo, un excelente compañero y alguien a quien admiro muchísimo. Trabajar con él fue una experiencia increíble y estoy profundamente agradecida por haberlo conocido. Estas palabras, aunque sutiles y cuidadosamente elegidas, dejaban entrever la profundidad de sus sentimientos y la conexión especial que existía entre ellos. Además, Hande ha reflexionado sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación.
Siempre ha defendido la idea de que el amor debe ser libre y genuino, sin importar las presiones externas, las expectativas del público o los juicios de la sociedad. Y creo que esa filosofía se reflejó claramente en la forma en que manejaron su relación con Kerem, al menos al principio. Intentaron mantener su romance en un ámbito privado, protegerlo del escrutinio público y evitar la voraz atención de los medios. Pero al final decidieron compartir su felicidad con el mundo, abriéndose a sus fans y permitiéndoles celebrar su amor. Ahora adentrémonos en un territorio un poco más pantanoso y complicado. Como todos bien sabemos, la relación entre Hande y Kerem llegó a un punto final. La ruptura, como suele ocurrir en estos casos, se convirtió en un tema de conversación recurrente y omnipresente en los medios de comunicación. Se especuló incansablemente sobre las posibles razones detrás de la separación, se inventaron dramas imaginarios y se buscaron culpables, a menudo de forma injusta y sensacionalista. Pero la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre bambalinas y cuáles fueron los factores que llevaron a la disolución de su romance. Después de la ruptura, Hande ha optado por mantener un perfil bajo y ha sido extremadamente reservada al hablar sobre el tema. En contadas ocasiones ha hecho referencia a su relación con Kerem, pero siempre de forma respetuosa, discreta y elusiva. Ha evitado cuidadosamente entrar en detalles sobre los motivos de la separación, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los focos y proteger su intimidad. Sin embargo, en una entrevista reciente, Hande hizo una declaración que llamó poderosamente la atención y generó un gran revuelo en las redes sociales. Le preguntaron directamente si guardaba algún tipo de resentimiento o animosidad hacia Kerem, y su respuesta fue contundente y sincera: no. Kerem es una persona a la que respeto mucho. Nuestra relación fue muy especial y siempre guardaré un buen recuerdo de ella. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Estas palabras demuestran la madurez emocional y la elegancia de Hande. A pesar de que la relación no funcionó a largo plazo, es capaz de reconocer los aspectos positivos que hubo en ella y de desearle lo mejor a su expareja. Creo que eso habla muy bien de su carácter y de su forma de afrontar las situaciones difíciles con gracia y compostura. Y aquí es donde entramos en la parte que a todos nos interesa secretamente: los persistentes rumores de reconciliación. Durante los últimos meses, han surgido informaciones no confirmadas que apuntan a que Hande y Kerem podrían estar considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas discretas y salidas con amigos en común. Incluso se ha hablado de viajes secretos y encuentros clandestinos, alimentando la esperanza de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? La realidad es que no hay nada oficialmente confirmado. Ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones al respecto, prefiriendo mantener un silencio estratégico y dejar que los rumores sigan su curso. Algunos fans se aferran desesperadamente a la esperanza de que la pareja vuelva a estar junta, mientras que otros son más escépticos y creen que solo se trata de simples especulaciones sin fundamento. Personalmente creo que es importante no dejarse llevar por las fantasías idealizadas y mantener una perspectiva realista. Hande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a tomar sus propias decisiones, independientemente de las expectativas de los demás. Si deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo desean genuinamente y porque creen que es lo mejor para su bienestar. Y si no, pues también es completamente válido. Lo importante es que ambos sean felices y plenos, ya sea juntos o separados. Lo que sí es innegable es que la relación entre Hande y Kerem dejó una marca imborrable en sus vidas. No solo les catapultó a la fama internacional, sino que también les permitió conocerse a fondo y compartir momentos muy especiales. Su historia de amor, aunque breve y con un final agridulce, dejó una huella imborrable en sus corazones y en el de sus fans. Y más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que Hande y Kerem sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Ambos son actores muy talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Ya sea juntos o separados, estoy seguro de que seguirán conquistando al público con su carisma innegable y su talento indiscutible. Así que, resumiendo todo lo que hemos analizado hoy, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un romance que floreció en el set de Sen Kalkapm, que cautivó al mundo entero, que tuvo sus momentos de gloria y sus desafíos, y que finalmente llegó a su fin. Hande siempre ha hablado con respeto y cariño sobre Kerem, incluso después de la ruptura, y ha dejado claro que le desea lo mejor.
Los rumores de reconciliación son solo eso, rumores, y no hay confirmación oficial. Lo importante es que ambos sean felices y sigan brillando en sus respectivos caminos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta relación? ¿Creen que volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.